contar historias cuando se habla en público, por supuesto que es parte de hablar en público. Lo que no estoy de acuerdo es que le enseñen a la gente que para ser un buen orador tiene que aprender a contar historias, porque es la forma y no es el fondo. Y lo que yo creo es que una persona que es apasionada por algo, una persona que tiene descubierto el sentido de su vida y que está enfocada en un sueño y tiene una gran visión que transmitir, pues necesariamente cuenta historias, y es por una razón muy sencilla, porque cuando yo empecé como networker, cuando yo empecé a ser networker, como yo estaba tan apasionado, estaba tan emocionado y tenía una visión tan increíble de lo que hacía, pues yo iba donde una señora a la 1 de la mañana o a las 11 de la noche o a las 8 de la noche o a las 3 de la tarde, y cuando yo contaba el proyecto que yo estaba haciendo con la pasión que yo lo hacía y con las ganas que yo lo hacía y con el ímpetu que yo lo hacía, pues de allí salían historias, porque pasaban siempre eventos dignos de ser contados. Y eso es un cultivo de historias, es un caldo de historias, es un tejido de historias, es una huerta de historias. ¿Y cómo no contar esas historias cuando el grupo crece, cuando hablas con las personas después? ¿Cómo no contar esas historias? Y entonces ahí es donde dice la gente, para ser un buen comunicador hay que contar historias. No, para ser un buen comunicador hay que apasionarse por algo, para que en el desarrollo de esa pasión surjan las historias, y tú no te vas a resistir el contarlas. Que si es necesario practicar mucho para poder hablar bien en público y comunicarse bien con los otros. Creo que no, creo que no per se, no es necesario que te pongas a practicar y que te subas a un mueble o a una tarima, porque si lo vemos desde ese punto de vista, te tendrías que subir a un mueble, te tendrías que subir a esta mesa y empezar a declamar y a pulir las técnicas, las estás regando, no es el camino. No es el camino. Lo que pasa con el líder y lo que pasa con el buen comunicador, y aquí es donde fracasan otra vez los cursos de cómo hablar en público, es que el líder, aquel que tiene la pasión que le sale por las venas, que le brota por las células y que la comunica con su vida, esa persona, desde que está ejerciendo esa pasión, está comunicando su pasión, y ahí está practicando su pasión, pero a la vez está practicando comunicar su pasión, pero no porque quiere comunicar su pasión de tal o cual técnica, sino porque sencillamente está aprendiendo a caminar su pasión. Está aprendiendo a caminar su pasión, y a medida que aprende, así como el niño se cae cuando empieza a caminar, la persona que empieza a sentir un deseo ardiente de hacer algo en la vida, lo comunica con otros. Pero a medida que practica esa pasión, a medida que seguramente Miguel Ángel Buonarroti pulió aquel trozo de mármol de 8 metros para hacer el David, cuando él llega a pulir ese David, cuando llega a pulir ese trozo de mármol, ya él podía dar sendas conferencias sobre cómo ser un escultor, y podía hablarle a sus discípulos y a las personas sobre cómo ver lo que reflejaba el agua en el nivel cuando sumergía el trozo de mármol, y veía el progreso de la obra. O sea, él ya sabía las técnicas porque las había practicado, porque su pasión la estaba practicando desde niño. Y luego entonces la práctica de su pasión era lo que le daba el argumento para comunicarlo a los otros. Era la práctica de la pasión, le daba el hilo conductor de su discurso. O sea, la pasión da el hilo conductor del discurso. Por eso no puedes buscar el hilo conductor sin haber practicado tu pasión.